La presencia del director J.M. Cabriotto, Mariana Franco, productora, Armando Casas, productor, Hugo Villa, productor, Nicolás Ortiz Monasterio, actriz, Daniel Mandoki, actor, y Luis Curiel, actor. ¿Qué lugar? ¿Hay lugar para mí? Sí, este es J.M. Estoy aquí. Nico. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estoy sin voz, entonces quizá voy a hablar un poco bajito, pero creo que se escucha bien. Pues como vieron, es una película que escribí a inicios de 2017. Me acerqué a la UNAM para que me prestaran esta película, El Grito. Yo quería hacer una película del movimiento estudiantil. Yo soy egresado del CUEC, de la Escuela de Cine, y desde niño leí esas historias. Escuché, leí, vi películas acerca del tema, y en algún momento yo quería saber qué había pasado. Y después de, no sé, crecer, ser un cineasta, convertirme en cineasta, quería contar esta historia. Cuando comencé a desarrollar esto, quería que fuera como la película El Grito. Quienes la han tenido oportunidad de ver, ven que nos adueñamos de unos 10-15 minutos de película del Grito para meter la ficción en ese entorno. Yo quería que tuviera esa energía, esa fuerza. Entonces las historias reales o inspiradas en hechos reales fueron tomadas e insertadas en esta realidad cinematográfica del Grito para que tuviera esa dosis de verdad, de fuerza. Pensé que el camino de la rotoscopía era el más adecuado porque creo que en un proyecto en el cual recrear 1968 con el tamaño de lo que yo quería del 68 iba a ser financiarlo durante algunos años. Ustedes saben, han escuchado lo caro que es hacer cine en México. Una película así hubiera sido de millones y millones y decenas de millones, y en realidad la rotoscopía permitía, con un camino creativo, crear una historia donde la animación te permitiera dejar de lado quiénes son los actores, cómo son los decorados, si está bien reproducidos los coches, si hay 3D, animación, diseño de producción. Simplemente meterte en la historia y escuchar este mensaje que tenían que decir estos personajes. Esa es la idea de que fuera rotoscopía en animación. Convocamos a la mayor parte de instituciones de la UNAM, Filmoteca de la UNAM, TV UNAM, y sumamos a la Facultad de Artes y Diseño para lograr la rotoscopía, que esto significa intervenir cada cuadro manualmente. Entonces esta película fue intervenida por estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, cuadro a cuadro, básicamente digitalmente, en Photoshop. La película está hecha a 8 cuadros por segundo, y fueron durante 8 meses de trabajo aproximadamente lo que se tardaron estas decenas de jóvenes artistas colaborando con nosotros. Al final era hacer una película que fuera eso, una experiencia colectiva, una ofrenda a la gente que filmó y que tomó fotografías y que salió a las calles hace 50 años. Y esta ofrenda cinematográfica es la que les venimos a presentar hoy, con esta bola de queridos amigos y crew que está por aquí, que la mayoría se sumó a este proyecto con el único interés de hacer una película en la que ellos sentían lo mismo que sentía yo al hacerla, que era que queremos un país mejor, y por medio de esta película podemos recordarle a los jóvenes que hubo otros jóvenes de 50 años que salieron a decir que quieren un país mejor, donde pudieran expresar sus ideas, donde juntarse, donde salir y sentirse seguros, y después de 50 años hacer la pregunta si se había logrado o no, y quién tomaría la batuta. Fue una manera de hacerlo con cariño y respeto, y de una manera cinematográfica. Eso es a grandes rasgos el proyecto. Mariana Franco, productora de la película, Nicolasa, Luis Curiel y Daniel Mandoki, talento protagonista de la película aquí presente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Sí, un poco más sobre la animación, que tanto les ayudó a recrear, por ejemplo, la época, y siempre fue la idea así de que fuera a partir de la animación, o cómo llegaron a tener este planteamiento. Y para los actores, no sé si cuando los veía se inspiraron, por ejemplo, viendo fotografías de los estudiantes de la época, cómo fueron creando a sus personajes, a partir de qué, o cómo fue que llegaron a esta estética, digamos. Mira, la película fue filmada en un 80% en la UNAM. La película se filmó durante... Ya me está regresando la voz. La película se filmó durante 12 días en locaciones naturales de Ciudad Universitaria y la Ciudad de México. Buscamos locaciones que ya tuvieran algo de la época o que se hubiera mantenido. La casa de Hernán, con su papá militar, fue una casa en La Condesa, que está así como la vieron. Es una casa que yo conocía, que yo había ido a un par de fiestas. Entonces fue pedirle a una amiga que prestara esa casa, a una tía que en la casa de Tiare, es la casa de una tía que tiene los muebles de mi abuela, ¿no? de toda la vida. En la UNAM encontramos las locaciones que tenían lo más parecido a la arquitectura que se había cuidado. De hecho fue un 80% en ingeniería. Y el diseño de producción lo hizo de una manera muy creativa y muy eficaz Bárbara Enríquez, ganadora del Ariel por mi película Mexican Gangster. Y el diseño de producción iba mucho en base de lo que se iba a dibujar. Entonces fueron en 3 etapas: encontrar el lugar, ese lienzo, ver qué necesitaba de elementos para decorarlo, ambientarlo. Se decoraba claramente. Después, ya en postproducción, si había que reforzarlo, en lugar de hacer un VFX complicado o tardado, utilizamos otra vez Photoshop para poner quizá muebles, más arte, más cosas en Photoshop, porque se iba a dibujar después. Y hubo casos como, por ejemplo, el cine. Si vio en la escena del cine, que es un cine de los 60s, en realidad es una fotografía, es una fotografía fija de un cine de los 60s, y lo sentamos a Nico y a los extras, los sentamos en cubetas, con una transparencia, una fotografía, para meterlos digitalmente con un green screen en un cine de los 60s, pero no era un efecto más que un Photoshop muy sencillo. Entonces fueron 3 etapas para resolver las épocas. O incluso la fachada del cine, cuando salen, también es un Photoshop. Estaban realmente sobre una manta negra, ellos parados en la calle, en el centro, y un Photoshop ponía la marquesina, la profundidad de campo, que no es mucha por la animación, y era de alguna manera creativamente recrear escenarios que de otra manera hubiera costado mucho dinero y tiempo. ¿Cuál era la pregunta de la construcción? Sí, sus vestuarios, ¿qué tanta libertad tuvieron ustedes, o no vieron fotografías viejas? ¿Cómo fueron creando sus personajes? Pues, por una parte, hay mucho discurso teórico. Hemos leído libros del 68, ¿no? ¿Qué querían los jóvenes? O sea, ¿cuáles eran las ideas? Me acuerdo que en un momento fuimos a entrevistar a Guevara Niebla, no está aquí, pero Diego Cataño, Juan Pablo y yo, así, pues queríamos saber cómo era el 68, pero después, bueno, mínimo mi personaje, me empecé a dar cuenta que está toda la teoría, me acuerdo, por lo que luchaban los universitarios, pero también yo quería saber cómo eran los chavos de esa edad. Me acuerdo, fuimos con Guevara Niebla y yo le pregunté como, ¿tenían relaciones? O sea, pues sí, el 68, las chavas era común. ¿Cómo era la fiesta? O sea, ha cambiado mucho, pasó hace 50 años. Quería saber más bien cómo era como la vida en general. Estuvo muy padre platicar con Guevara Niebla, la verdad. Esa fue una parte de la preparación. También me acuerdo mucho que ver videos en un momento, ¿te acuerdas que dijiste? Un video de ti bailando como de los 60s. Pues de cómo era, más bien como en la vida, bailando los chavos, ver videos. En YouTube hay mucho, la verdad. Entonces ahí fue como... Cine mexicano, no había joven. Sí, cierto. ¿Quieres tú hablar de eso? Sí, por ejemplo, veíamos cine mexicano, ¿no? De la época de oro, cómo hablaban. De repente algunas palabras, de hecho hay algunas palabras que digo, sí, en el caso de Nico, sí, que en el caso de Nico algunas palabras viejas que no sabía qué significaban, ¿no? Entonces yo había crecido con unas palabras que le decía mi papá y se las explicaban, entonces había una serie de cosas. Bueno, también por ejemplo en nuestro caso también hicimos nuestro equipo porque nos conocíamos previamente, Daniel Mandoki, Valentina Utsuru y yo, y por ejemplo fuimos varias veces al Memorial del 68, donde hay pues mucho material, ¿no? Donde
donde están los testimonios de las personas que pertenecían al movimiento todavía en video. Íbamos en repetidas ocasiones a la UNAM, conseguimos que nos dieran como un tour, ¿no? Una visita guiada ahí al Politécnico, ¿no? Conocer los laboratorios, por ejemplo, en el caso del personaje de Hernán, que es ingeniero, entonces íbamos todos a ver los laboratorios de ingeniería, ¿no? Cómo estudiaban, porque también, o sea, por ejemplo, los laboratorios siguen siendo los mismos, ¿no? En el casco de Santo Tomás, estar en la Facultad de Filosofía, ir a Rectoría, ir a la biblioteca, luego nos sentábamos ahí en los parques, en los jardines de la UNAM, y empezábamos a hablar un poco de nuestros personajes, a tener conversaciones estando en personaje, ¿no? Y como dice Nico, o sea, a ver documentos tanto escritos como en video, ¿no? Todas las películas que podíamos, estudiar, por ejemplo, leer en repetidas ocasiones notas periodísticas de la jornada, del proceso, toda la documentación que nos sirviera pues, para construir y para entender la época y el movimiento, ¿no? Que fue un movimiento sin duda que marca la historia de México. Sí, como dicen Nico y Luis, por un lado fue clavarnos a hacer toda la investigación que pudiéramos en el tiempo que teníamos, ver las películas pasadas, leer los libros, el tour que nos echamos por todas esas locaciones y empaparnos de esos ambientes y de las locaciones reales. Por otro lado, lo que decía Nico que es un punto que quiero tocar porque es la manera, en realidad es lo que a mí me apasiona mucho de este proyecto, que creo que la hace una película muy distinta, que es una... Hay otros proyectos sobre el 68 que de alguna manera tratan más sobre pues la política, el asunto, los hechos históricos, y creo que esta película es una historia de 4 personajes muy, muy humanos. Entonces, eso fue lo que a mí me llama. Entonces, por un lado fue hacer toda la investigación juntos y tener estas conversaciones en personaje y hacer toda la lectura. Y luego, por otro lado, era realmente pues conectar con ese conflicto interno que tienen los personajes y ese llamado y el por qué arriesgar sus vidas para leer estos poemas y arriesgar sus vidas para tomar estas fotografías. Y entonces, y yo al final, después de hacer la investigación, creo que me agarré de eso, del por qué lo hace mi personaje de ese conflicto interno y de la humanidad que tienen estos personajes. Creo que es un tema muy importante esta película. Aquí adelante. Buenos días, Amelia Rojas de INAR. José Manuel, ¿nos podrías compartir cómo fue tu acercamiento al guión? ¿Cuáles eran estos intereses para hablar del 68? Y precisamente, ¿qué destacar del 68 para contarnos la historia que todos conocemos por los libros, por lo que nos han narrado, pero cuál fue tu acercamiento a través de personajes, a través de historias, y también cómo llegaste a este diseño de la rotoscopía? ¿Sabías de otros trabajos parecidos? ¿Cómo fue pensar en esta propuesta estética? Sí, yo creo que el guión se comenzó a escribir, yo digo que desde que era niño, no escribía guiones, ¿no? Pero en mi cabeza se había creado una imagen muy fuerte. Cuando yo veía libros, hojeaba libros de mis papás, en el libro de mis papás, por pasar el tiempo, pero no sabía leer, entonces buscaba las fotografías. Me gustaba ver qué libros tenían fotografías. En medio siempre se ven como un filito negro cuando hay fotos, ¿no? Entonces veía y si tenía filito lo sacaba, y cuando abro uno de ellos, sin ver el título, me encuentro con la foto de un niño de mi edad muerto por un balazo en una plancha, ¿no? Y es el libro de La noche de Tlatelolco, una fotografía tremenda, un niño de mi edad muerto, y de pronto fue como un pedazo de inocencia que se pierde al ver esa foto, al decir, yo estoy en riesgo de que alguien me mate a esta edad, en este país, en esta ciudad. Se me quedó de niño. Me dio miedo incluso la foto, lo cerré, y a veces iba regresando a ese libro y leyendo historias de La noche de Tlatelolco. Posteriormente fueron estas películas que pude ir conociendo, ya que me comenzó a interesar más la lectura, el cine, siendo adolescente, y estudiando cine conocí a los maestros del CUEC, que fueron mis maestros. La mayoría de ellos ya pasaban a mejor vida, pero me dieron clases. Es el caso de Alfredo Yuskovics,
El caso de Alfredo Sánchez, el maestro de fotografía que sale ahí, que un dato curioso es que Alfredo, papá de Andrés, que es el compositor del score, Andrés Sánchez, ellos se involucraron en este movimiento y nos contaban me contaban las historias estudiando en el CUEC. Todas esas historias están aquí en esta película. Me gustaba la historia de mi papá, que me contaba cuando yo preguntaba del 68, siendo yo adolescente, oye, ¿qué pasó en el 68? Me dijo, mira, yo empecé a ir a las brigadas en la preparatoria, nos organizábamos, pero se empezaron a armar golpizas. Entonces nos querían llevar unos porros, le habían tocado porros en ese momento, nos querían llevar a otro lugar y se armaban los catorrazos, ¿no? Los trancazos. Y tu abuelo, o sea, el papá de mi papá, me prohibió salir. Mi abuelo era general en retiro del ejército, peleó en la revolución, etc. Entonces mi abuelo le prohíbe salir de la casa, no lo encierra, pero le dice, no sales. Y sí, mi general, y mi papá no salió, ¿no? De los 18 años y se quedó ahí. Entonces yo quería hacer la historia de un chico que no sabe qué está pasando, un poco medio inspirado en mi papá, que no sabe qué está pasando, tiene un papá general que no lo deja salir, así comenzó todo. Yo después pensé que no quería que hubiera realmente de una sola persona, sino varias voces las que contaran, y que no era una sola persona, sino eran varios personajes inspirados en hechos reales, los que no sabían qué estaba pasando. Y el no saber qué está pasando y esa inocencia, pero de querer algo, es lo que los hacía salir. Estas historias ya escritas, primero me acerqué a Guadalupe Ferrer, exdirectora de la Filmoteca de la UNAM, le dije, maestra, présteme El Grito, porque quiero meter a esta gente, esta historia del grito en ese contexto histórico, pero lo necesito. Y me dijo, todo tuyo, el certificado de adopción que tienes del grito, haz lo que quieras. Me fui con el grito a verlo y estudiarlo y saber qué tenía yo de mi historia que podía estar ahí. Me fui a los archivos de la UNAM para ver las fotografías, y a partir de eso fue paso a paso como esta pequeña peregrinación de ir. Después con UNAM, con Armando Casas, director y productor de esta película, que fue mi maestro cuando era el CUEC, y le dije, ayúdame a hacer esta película. Se conformó el M68, Ciudad de Días en Movimiento, y entonces se pudo apoyar por medio de ese lado el financiamiento para filmar y terminar la película, además de algunos préstamos que Mariana, productora, y yo conseguimos para poderlo hacer, y se fue conformando esto durante meses. Pero la rotoscopia era clave, porque yo quería esta cosa que les contaba, que era que se integrara todo en un mismo lugar, que no vieras documental, ficción, documental, ficción, y sintiera eso, sino que sintiera todo en un mismo universo para que no te distrajera esa parte formal. La rotoscopia me daba eso, además de entrar en un universo extraño. De alguna manera, se dan cuenta, los trazos van cambiando, algunas manos son más hábiles que otras dibujando, ahí tiene defectos la película, pero al final tú sigues escuchando lo que te tienen que decir los personajes. Nos acercamos a la Facultad de Artes y Diseño y se creó un workshop gigante con toda la gente interesada, cerca de 100. Los organizamos como brigadas en los 60s, que eran 4 brigadas de 25 estudiantes con 4 maestros líderes. Se creó un programa de servicio social, además de la opción a titulación en algunos casos de los estudiantes. Entonces ha sido una odisea hasta aquí, llegar hasta este momento, hasta esta mesa, y todo este proceso ha sido muy rico, y la rotoscopia fue, ahora que lo preguntas, definitivo para los tiempos en los que nos metimos y en ese mundo que nos metimos. ¿Tú ya conocías algún otro proyecto con este? Sí, definitivamente la inspiración viene del cine de Richard Linklater, cuando hizo Waking Life, y posteriormente hizo Scanner Darkly, y definitivamente me inspiraron las películas claro, no en su momento, sino son películas que me gustan, que en su momento dieron mucho de qué hablar, y creo que el camino que siguió Linklater es un camino que tomó Linklater, es un camino que yo opté, ya estaba caminado, y es el de que este mensaje político que tiene Waking Life, con estos actores filmados en un contexto normal, rotoscopiados, te hacía que este mensaje lo procesaras de una manera distinta. De ahí viene la reflexión. Posteriormente, Vals con Bashir es lo mismo. Es un documental básicamente de un momento bélico tremendo, que es un documental y pasa lo mismo. El mensaje político o emocional se transmite por medio de la animación de una manera bastante particular. Hola, Juan, aquí enfrente. Dejando un poquito la parte técnica de la película, de la rotoscopía y todo esto. Tienes una película en la cual tus diálogos son muy naturales, son bastante frescos,
Y ahorita sorprende que en Olimpia tus diálogos parecen esculpidos en piedra, como si fueran sentencias. ¿Fue algo que planeaste desde el guión o fue algo que surgió cuando ya estabas estructurando esto? Porque pareciera que todos los personajes leen, como leemos en los libros de historia, y no se expresan de forma natural. ¿Cómo surge esto? No sé. Creo que cuando veo películas, había una sensación de que fuera como una película antigua, como una película de cine mexicano antigua, donde los jóvenes actores de esa época tenían un registro de actuación particular. Quizá por ahí es tu sensación, quizá porque Raquel está buscando escribir un poema y lo escribe y lo lee, bueno, 1, 2, 3 y luego 4 poemas más, no sé cuántos, y los está leyendo, lo está practicando. Más allá de eso, de los poemas, en otros casos el líder político que le llegan, el líder de la brigada Tarcisio, que le llegan un documento que son las transcripciones de los comunicados del CNH originales. Quizá por eso es que son un poco solemnes, sumados al tratamiento de película de cine mexicano, pero no, al contrario, yo veo unos personajes torpes, inocentes, naturales. Y ya la presenté, Alicia, la chica que quedó encerrada en los baños en 68. ¿Ya vio la película ella? ¿Te ha hecho algún comentario de retratar esta situación que ella vivió? No, ella creo que falleció hace como 10 o 15 años. Pero hubo contacto con otras personas, como por ejemplo su sobrino. Estuvo haciendo un documental para el 68 acerca de Alcira, que es una poeta uruguaya, que se encierra, ella es la que se encierra en el baño, voluntariamente, porque pone los altavoces, es la leyenda, pone los altavoces. Entonces realmente me hice de varias, yo lo llevo a ficción en que la encierran, porque es demasiado poético que encierra ella sola, necesitaba hacer algo más técnico, que alguien la encierra y por eso un soldado lo hace. Pero por ejemplo, comenzando por Guadalupe Ferrer, Elsa Cross, la poeta, la famosa poeta mexicana, ella se hospedaba con Elsa. Entonces entre Guadalupe, Elsa, el sobrino de Alcira que nos conoció en Olimpia, y gente alrededor de ella que nos contaba historias y cómo era su personalidad, nos hicimos una idea, ¿no? Es una historia que siempre se ha mencionado, la de Alcira, porque tiene mucho poder y es una metáfora de lo que podía estar viviendo ella en ese momento, pero la situación para los estudiantes. Ya no se nos terminó el tiempo, te los invitamos a tomar la foto oficial y si quieren seguir haciéndoles entrevistas en el lobby.